de un concepto de delito por Mesmer, no sé si se pronuncia así, que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Típicamente se divide en tipo penal y tipicidad. El tipo penal es la conducta que describe la ley penal como delito, que es la descripción de la acción, y la tipicidad es la adecuación de la conducta de una persona a la conducta descrita en las leyes penales. También dijo que lo antijurídico significa que va en contra de la ley y que también el culpable puede ser reprochado por el mismo Estado. De igual manera dijo que la culpabilidad era la posibilidad de reprochar una conducta. Aquí dijo que reprocha la conducta el Estado. Y otro de delito de cuello calón, que el delito es una acción humana antijurídica típica, culpable y punible. Punible dijo que esta conducta puede ser castigada por las leyes penales. Dio otro delito de concepto de delito de Jiménez de Azúa, que el delito es el acto típicamente antijurídico culpable sometido a condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. También dijo que delinquere, su significado era apartarse del camino del derecho. También habló sobre los tipos de robo, que era atenuante de responsabilidad y agravante de responsabilidad. Los atenuantes de responsabilidad. Ahí te detengo un Sí, poquito. No sí, claro. necesariamente el robo. De todos los delitos en general hay condiciones objetivas de penalidad, que son esas circunstancias. Recuerden que yo les comentaba que ningún delito es igual. Son esas circunstancias específicas que aparecen en cada delito. Hay delitos que por sus circunstancias pudieran ser calificados o castigados de una manera más severa que otros, en cuyo caso hablamos de agravantes. Y hay circunstancias que pueden disminuir también este castigo, en cuyo caso hablamos de atenuantes. ¿Okay? ¿Qué más? Ok, entonces dijo que los atenuantes de responsabilidad eran las circunstancias que disminuyen el delito cuando se somete, y los agravantes de responsabilidad eran las circunstancias que agravan la penalidad. También dijo que los agravantes de las conductas penales era la alevosía, ventaja, premeditación y traición. También habló sobre la capacidad de goce, que es desde que una persona es concebida puede contraer derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio, que es la facultad que tiene las personas por nosotros, por nuestros mismos derechos y obligaciones. Hay dos tipos de incapacidades, que también dijo que era la incapacidad natural y la incapacidad legal, que la incapacidad natural son las personas que tienen menos de 18 años, y en la capacidad legal es a pesar de cumplir 18 más no tienen capacidad, que en este caso pues tienen alguna incapacidad o enfermedades mentales. También habló sobre los inimputables, que son personas que no tienen capacidad de ejercicio, que tienen algún trastorno mental. En Roma había dos tipos de enfermos mentales, que son los mentes capiti y los mentes furiosi. Los mente capiti, perdón. Los mente capiti eran enfermos mentales que podían tener momentos de lucidez, y los mente furiosi eran los enfermos mentales que nunca tenían momentos de lucidez. Y después nos habló sobre los elementos positivos y negativos del delito. Los elementos positivos del delito, usted se basó en la teoría heptatómica, que son 7 elementos. Que aquí estos se analizan en una sentencia penal, que el cual es la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, culpabilidad, punibilidad, condicionalidad objetiva de penalidad, y los elementos negativos del delito son la falta de acción, atipicidad, causas de justificación, inimputable, falta de condición objetiva de penalidad y excusas absolutorias. Y ya, profe. ¿Hasta ahí nos quedamos? ¿No empezamos a ver la pena? No. Bueno, yo aquí nada más tengo estudio de la pena, pero no tengo nada. Okay. Creo que ahí nos quedamos. Una sugerencia, mi querida Leslie. Toma tu aire, tranquila. Sí, profe. Sí, recapitula, piensa. Lo dije muy rápido, ¿verdad? Sí, tranquila, o sea, como que tiene que ser, o sea, está bien. Lo que es que era mucho, profe. Yo sé, o sea, está bien, nada más que imagínate en un examen profesional, o sea, sí van a entender que sabes los conceptos, pero te van a parar en ese momento los sinodales y te van a decir, a ver, licenciado, explíqueme. No, pues me van a poner 0. No te van a poner 0, pero te van a repetir, te van a hacer repetir todo. Entonces nada más toma tu aire, trata de ser empática. Sí, profe. Y ya, solo eso, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Ok, vale. ¿Alguien tiene alguna duda? Nada. Leslie, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos la sesión anterior, niños?
Sí, profesor, yo todavía tengo dudas entre las conductas, digamos, la conducta pasiva, o sea, los elementos, digamos, como el elemento negativo. Ok, hay conductas que pueden ser consistentes en no hacer o no hacer. Lo primero que tenemos que entender por parte del delito es que para que, como les comentaba en sesiones anteriores, para que una conducta pueda ser objeto de análisis del derecho, tenemos que referir una conducta que exterioriza al hombre mismo. El hombre tiene que exteriorizar una conducta y el hombre puede exteriorizar su conducta de dos maneras, con actos positivos y con actos negativos. Ojo, si el hombre no exterioriza la voluntad a través de una conducta, entonces no puede ser objeto de estudio del derecho. Cuando exterioriza su voluntad, entonces puede ser a través de actos positivos o actos negativos. Los actos positivos son de acción, valiendo la redundancia, y los actos negativos son de omisión. Cuando tú llevas a cabo una acción física, estás hablando de un acto positivo. Cuando tú no haces nada, pero con esa abstención provocas con toda la intención, o sea, se con dolo. Cuando tú dejas de hacer con intención para provocar una consecuencia jurídica, eso se considera un acto negativo o de omisión, que es justamente lo que yo les platicaba de este deber en caso de que un médico eh, omita auxiliar a un transeúnte o alguna persona que sufra alguna enfermedad, él tiene la obligación porque tiene la pericia necesaria justamente para auxiliar a un enfermo. Si no lo hace, pues de manera intencional no lo está haciendo, está omitiendo a auxiliar a una persona que tiene la obligación de auxiliar. Eso es doloso, eso es intencional. Si yo no lo ayudo, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo, esto se considera una conducta negativa. Si tú te abstienes de, dejas de pagar impuestos, eso también se entiende como una conducta de omisión. No sé si esté claro ahora. Sí, más claro, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien Yo, más? profe, también tengo una duda. Sí, Adelante. en la clase pasada nos estaba dando ejemplos de los elementos negativos del delito, pero no sé si no la dijo o no la alcancé a notar un ejemplo de la inculpabilidad. Recuerden ustedes que la culpabilidad, que lo vamos a ver más adelante, la culpabilidad significa que una conducta puede ser reprochable en el mundo del derecho. Lo vamos a ver, ¿ok? ¿Qué tan reprochable puede ser una conducta en el campo del derecho? Lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más te puedo platicar que los delitos pueden ser dolosos o pueden ser culposos. Los delitos que son dolosos se llevan a cabo con la intención de cometerlos. Los delitos que son culposos los llevas a cabo pero sin intención de cometerlos. Por ejemplo, si tú estás en una carretera en la noche manejando tu automóvil a una velocidad considerable en un carril de alta velocidad y de repente se te atraviesa un transeúnte y ¿lo atropellaste con intención o no? No, pues no. No, ¿Qué tan Un reprochable es accidente. esa conducta para ti en el mundo del derecho penal? Oye, pues yo no tuve la culpa, el señor se atravesó en la noche, no se veía, además es una vía rápida, es una carretera, eso no fue intencional, ¿ok? En cambio, si tú estás en una calle iluminada, donde hay carros, donde pudiste haber controlado la velocidad y aceleras y luego te echas en reversa y luego otra vez lo vuelves a lastimar, esa conducta se te reprocha de una manera distinta en derecho penal. Esa conducta ya fue dolosa, fue intencional. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, profe. Es que me gustaron los ejemplos que dio y por eso los estaba anotando, pero ese me faltó. Ok, ok. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Bueno, Oiga, profe, por sí. ejemplo, el elemento negativo de la punibilidad es ¿cuál es? Recuerden que la punibilidad es esa aptitud que se tiene para castigar, esa posibilidad de castigar la conducta llamada delito en el campo del derecho penal. El elemento negativo son las famosas excusas absolutorias. Sí es castigable esa conducta, pero vamos a absolver esa pena por alguna razón que el Código Penal establece, como el indulto, como la amnistía, como la conmutación de la pena. La conmutación de la pena es cambiarte la pena, como un tratamiento un médico, un tratamiento clínico. Si eres culpable, pero en vez de someterte a una prisión o una pena corporal, que es la privación de la libertad, en vez de eso, por ejemplo, el Estado te otorga el perdón a través del indulto. Es una manera de absolver esa penalidad o ese castigo
que te impuso el Estado a través de una condena. El elemento negativo entonces serían las excusas absolutorias, que también lo vamos a ver a detalle, no se preocupen. ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Ok. En los cursitos estos que estamos trabajando, no se preocupen, voy a ver a detalle cada uno de estos elementos, que es lo que tenemos que ver, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, quiero comentarles un tema antes de iniciar la sesión de hoy, niños. Como ya lo saben, a estas alturas del partido, ya estamos prácticamente en octubre, tenemos que empezar a trabajar el famoso proyecto prototípico que nos dejan en la escuela, ¿ok? Ya saben que desde el primer día les di los parámetros para que ustedes sean evaluados, saben que, eh, ya también les mencioné, saben qué valor ya a estas alturas del partido tienen los trabajos. Lo que me va a interesar es que por favor lo hagan porque pues es evidencia académica. Realmente es eso. A mí el problema prototípico se me hace un ejercicio interesante para que ustedes aprendan algunas cosas, pero de ninguna manera puede suplir los conocimientos que les vamos a dar aquí en clase. No pretendo que ustedes aprendan lo que yo les tengo que enseñar con base en este problema prototípico. Sí les va a ayudar, pero bueno, tómenlo como una evidencia académica, tenemos que hacerlo y adelante. Lo vamos a trabajar de tres maneras, muchachos, aunque yo sé que a muchos no les gusta estas actividades para trabajar en equipo, lo vamos a tener que hacer así. Y bueno, lo vamos a dividir en tres fases durante este semestre. En la semana les voy a subir la primera actividad. ¿De qué se va a tratar? ¿Cuántos somos en realidad? Somos como 20, 25. ¿Cuántos activos somos? ¿Alguien lleva el control? Porque me dieron una lista de 25 personas, de las cuales se conectan como, no sé, poquitas. ¿Alguien sabe cuántos somos en realidad? No. Bueno, Profe, de hecho, ya tenemos equipo con otras asignaturas. bueno, si quieren seguir los mismos equipos, está bien. Yo les pido que sean equipos, no sé, de 4 personas, 5 personas a lo mucho, para que lo puedan distribuir. Ustedes ya se organizan y lo trabajen. ¿En qué va a consistir? Les voy a dejar ver una película. Les voy a dejar ver una película, obviamente inherente al curso de criminología. Seguramente va a ser Tesis. ¿Alguien ha visto la película de Tesis? No. No. La van a ver, está interesante. Lo que tienen que hacer es ver la película. En esta primera actividad van a ver la película y me van a hacer un trabajo de investigación en esta primera fase. Todos en equipo, lo pueden hacer bonito, es libre. A manera de mapa conceptual, a manera de mapa mental, a manera de ensayo, es libre la actividad. Pero en la actividad necesito que me concluyan y me describan la personalidad del delincuente de la película. Yo les voy a dar las indicaciones. Eso va a ser en una primera fase para que ustedes puedan conocer cuál es esa personalidad del delincuente. En una segunda fase, un poquito más adelante en el curso, les voy a asignar con los mismos equipos que hagan ustedes un proyecto de dictamen criminológico. Una cosa es estudiar un caso, estudiar un supuesto, la conducta de algún delincuente, y otra cosa es que ustedes describan a través de un dictamen, que es un estudio pormenorizado por parte de un experto en criminología, y que a través de un dictamen ustedes puedan determinar cuáles son las características, el perfil, la personalidad y las recomendaciones que desde el punto de vista criminológico ustedes recomiendan para esa persona. En el segundo momento, pues me basta con que me exhiban un proyecto del dictamen y lo vamos puliendo, no hay ningún problema, para que ya en la actividad final ustedes me puedan exponer cuál es el dictamen definitivo y ese será su proyecto final de este famoso problema prototípico. ¿Alguien tiene alguna duda? No, se escucha muy interesante. No. Sí, esa es la idea. La película, O sea, la tercera es una exposición y el equipo va a exponer el dictamen definitivo. ahí les va. A mí no me gusta trabajar con exposiciones porque de por sí tenemos poquitas horas clase. En una primera etapa van a ver la película y me van a hacer en un trabajo me van a explicar cuál es la personalidad y los rasgos del delincuente. ¿Ok? En un segundo momento me van a hacer un proyecto de dictamen y lo van a entregar. En un tercer momento van a hacer el dictamen final. Hay que grabar un video donde participen todos exponiendo sus puntos de vista y por qué concluyeron y lo van a subir a Classroom. Así lo vamos a trabajar.
¿ok? Aquí en clase, no se preocupen, no vamos a exponerlo porque de por sí tenemos poquitas horas, ¿ok? Pero sí necesito que lo suban. ¿Sí está Ok, claro? gracias. Ok. Oiga, profe, y usted nos va a ir dando sus observaciones, ¿no? Sí, Durante el proyecto. por supuesto que sí, y saben que me pueden ir preguntando en el camino, y yo sé que nunca han hecho un dictamen, esa es la idea. El criminólogo y todos los peritos en alguna materia tienen que trabajar a través de dictámenes. El dictamen es una conclusión que emiten ustedes por escrito. Tienen que establecer cuál es la metodología empleada, cuál es la bibliografía, en qué se basó su estudio, tienen que plasmar en el dictamen el estudio, tienen que a lo mejor referir fotos si es que fuera necesario, y al final van a emitir conclusiones. Este delincuente tiene este perfil, se sugiere este tratamiento por estas razones. Yo les voy a ir dando el parámetro y si tienen duda, pues naturalmente me preguntan. ¿Okay? ¿Alguna otra duda, niños? ¿En dónde se encuentra la película de P, si sabe? Yo se los voy a subir, bueno, les voy a subir las instrucciones a Classroom y déjenme ver dónde la podemos conseguir. Está interesante, está un poco fuerte la película, pero de eso se trata esto. Entonces, no se preocupen, yo les voy a subir esta semana las instrucciones, que todavía me falta incluso terminar de calificarles el trabajo anterior. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Claro que sí. ¿Alguien más? Oiga, profe, por último, ¿nos dará una bibliografía en que nos podemos basar para el dictamen? Sí, les voy a dar los parámetros y si tienen alguna duda y quieren alguna bibliografía en especial, por supuesto que se las doy, con mucho gusto. ¿Ok? Pero Déjenme ver también podemos incluso, buscar por nuestra cuenta. perdón. También podemos buscar por nuestra cuenta, aparte de la bibliografía que nos Sí, dé. por supuesto, de hecho esa es la idea, que ustedes busquen por su cuenta. Digo, si se quieren apoyen en mí adelante, pero el chiste de esta investigación es que ustedes por su cuenta busquen este material y ustedes pues puedan concluir con base a sus investigaciones. Es una investigación. Si están de plano muy perdidos, pues bueno, se apoyen en mí, yo los oriento. Voy a tratar de subirles algún dictamen de lo que sea. Está en Amazon Prime, ok. Voy a tratar de subirles algún dictamen de lo que sea para que pues ustedes por lo menos puedan ver cómo se estructura un dictamen, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? También que sepan, muchachos, que por ahí les subí un enlace en el Classroom para que ustedes puedan tener acceso a las sesiones anteriormente grabadas. La única sesión que no grabamos fue la primera porque, bueno, fueron los parámetros, fue la manera de evaluar todo esto. Pero todas las sesiones están en el canal que les subí para que luego no tengan pretexto de que no pudieron asistir a clases, que ustedes puedan revisar de una manera y conforme a sus tiempos, pausada estas clases. Ya todos se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, muchachos, son los anuncios de hoy. Vamos a iniciar entonces, ahora sí, nuestra sesión de hoy. Platicábamos entonces de estos objetos de estudio novedosos de nuestra criminología contemporánea, de nuestra criminología actual, y terminamos de hablar del delito. Ahorita vamos a hablar entonces, en un segundo momento, del segundo objeto de estudio de esta criminología moderna o de la criminología de nuestros días, y me refiero al estudio de la pena. Vamos a hablar algunas cosas de la pena. Por eso fue importante justamente que ustedes desarrollaran ese trabajo de investigación que les platiqué, que dejamos en su momento, referente a la evolución de las ideas penales, referente a las escuelas del derecho penal. Entonces, de una manera muy concreta, les puedo recapitular que va a ser importante que ustedes desde el punto de vista histórico analicen estas 5 etapas o esta evolución de las ideas penales. Recuerden que la evolución de las ideas penales, desde el punto de vista de los autores, la podemos dividir básicamente en 5 etapas, que es la etapa de la venganza privada, la etapa de la venganza divina, la etapa de la venganza pública, después viene un breve periodo humanitario y al final hablamos de una etapa científica. ¿Okay? En cada uno de estos
de estas etapas, ¿no? Vamos a analizar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista histórico, cómo es que se desarrollan de manera primigenia estas figuras del derecho penal, cómo es que se desarrolla esta evolución del delito, de la pena. Por ejemplo, en un primer momento, cuando hablamos de de la evolución de las ideas penales en la época de la venganza privada, podemos asociarlo con las épocas ancestrales de la humanidad. Podemos hablar de la época neolítica, paleolítica, en pocas palabras de la edad de piedra, donde ya referíamos que en un momento dado pues no existía todavía la figura del Estado como nosotros la concebimos, todavía no estaba creado el Estado. Entonces, ahí sí, en ese momento histórico, el hombre hacía justicia por su propia mano. Si en algún momento algún otro individuo trataba de privarlo de sus bienes, de su comida, de sus alimentos, de su esposa, de su habitación, aunque fuese una cueva o una construcción muy rudimentaria, bueno, pues la manera en que teníamos para resolver ese problema era a través de la autotutela, a través de la justicia por la propia mano. Y entonces se peleaban los primeros hombres, se peleaban y el que ganaba la mejor a muerte, pues era el que podía defender de mejor manera este derecho. Todo esto va evolucionando y el hombre se va haciendo más curioso y trata de explicarse por qué ocurren ciertos fenómenos. El hombre empieza a desarrollar su psique, su mente, y entonces quiere encontrar una explicación aparente o lógica a los fenómenos que están ocurriendo naturalmente hablando. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se hace de día? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué el fuego quema? ¿Por qué hay oscuridad? Y para todo aquello que no entiende o que no puede atribuirle una explicación lógica, lo que hace es atribuirle esa explicación a la figura de la divinidad. Aquí es donde empezamos a desarrollar justamente la religión y todas estas ideas teológicas. De esta manera se empiezan a desarrollar algunas civilizaciones, eh, algunos imperios que son prácticamente basados en esta influencia de la divinidad. Hablamos de algunos imperios teocráticos. Acuérdense que la palabra teocrática viene de Zeus, del griego Zeus, Dios, que significa, obviamente, Dios. Zeus significa Dios y Kratos, que significa gobierno. Gobierno basado en Dios o gobierno basado en la religión, como el nuestro propio de los mexicas. Si Huitzilopochtli estaba enojado, entonces no había cosecha, entonces le rendíamos un tributo, teníamos que hacer sacrificios con sangre para que hubiera una cosecha próspera. Entonces, todas estas ideas, todas estas penalidades, todo giraba en torno justamente a la influencia divina. Los Huitlatuanis, en un momento dado, que eran los emperadores aztecas, justamente basaban sus decisiones en gran parte en estas ideas o esta influencia que los dioses en un momento dado podían repercutir sobre su psique para ser un mejor gobernante. Entonces, en esa época, por ejemplo, hablando de los mexicas, lo que hacía el sacerdote en un momento dado era darle peyote al Huitlatuani para que hiciera un viaje cósmico al Mictlán, al más allá, y entonces pudiera tener acceso a los dioses, a Huizotl, a Huitzilopochtli, entre otros, etcétera, etcétera, y entonces ya tomar una decisión asertiva. Esa es una etapa conocida como la famosa venganza divina. Ahora bien, esta etapa de la venganza divina todavía la podemos asociar con algunas civilizaciones como Mesopotamia, donde podemos hablar del ojo por ojo, del diente por diente, etcétera. ¿Okay? Viene una tercera etapa que vamos a conocer como se los estoy diciendo rápido, lo vamos a ver más adelante, los viernes, de manera pormenorizada, pero bueno, para que ustedes tengan la idea. Hablamos de una tercera etapa que es justo la venganza pública. En la época de la venganza pública ya está creado el Estado, ya los hombres creamos este ente y pues estaba regido este ente por un poder soberano, por un rey, por un emperador en un momento dado, y empezamos a desarrollar esta figura del poder absoluto. Cada uno de los gobernantes podía cometer faltas o no contra el Estado y contra el propio gobernante. Lo cierto es que aquí se trata de proteger al Estado. Ustedes me preguntaban por ahí, ¿qué es esto del bien jurídico tutelado o cuál es el bien jurídico que se protege? Lo vamos a ver también. Cuando nosotros establecemos una conducta criminal, cuando nosotros establecemos un delito, la establecemos como tal o establecemos la prohibición de esa conducta porque socialmente consideramos que hay un bien que se está afectando. Por ejemplo, en el caso del homicidio, ¿cuál creen que sea ustedes el bien que está protegiendo
esa conducta? ¿Por qué está prohibido matar? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿La vida? La vida. La vida, por supuesto, la vida. El bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida. En el delito de violación, ¿qué se protege? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿De La violación? integridad física. La integridad física, la integridad emocional, la dignidad. Todos esos derechos se pueden proteger prohibiendo la conducta consistente en una violación. Eso es justamente el bien jurídico tutelado y ustedes tienen que definirlo como penalistas claramente. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, pues en la época de la venganza pública, prácticamente todo giraba en torno al Estado. El Estado era lo más importante. Y como los estados eran regidos en su gran mayoría, podemos hablar de una excepción como Roma, que fue un gran imperio, o fue una gran civilización, en su mayoría estaban regidos por un solo hombre, por un solo soberano. Este hombre o este gran soberano, en la gran mayoría de las ocasiones, pues era corrompido por el poder. Entonces, si alguno de los ciudadanos o de los gobernados atentaba o contradecía la figura del rey, la figura del emperador, pues se lo tomaba muy personal el rey y entonces castigaba. Los castigos eran muy severos. Justamente aquí es donde podemos hablar de unos castigos sumamente severos. Podemos hablar incluso de personas que se enterraban para juzgarlas. Por ejemplo, en esta época, en nuestro pasado histórico, lo que hoy conocemos como México no siempre fue México. Después de haber sido Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, fuimos conquistados finalmente por los españoles, y estos señores pues cuestionaban la fe de los indígenas. Tenían dos posibilidades: a ver, o te vuelves a nacer o te conviertes al catolicismo, o bueno, pues sigue asumiendo tus creencias, pero entonces te vamos a juzgar por el tribunal de la Santa Inquisición y te vamos a castigar. Y si seguían subsistiendo estas creencias de los dioses mexicas, que ojo, mexica no es lo mismo que azteca, si seguían subsistiendo estas creencias, las penas eran bárbaras. Los amarraban a un tronco, al tronco de un árbol, les ponían eslabones enormes en el cuello, los quemaban vivos, y si se cambiaban a la nueva religión del catolicismo, pues cual si fueran reces, con un fierro caliente los marcaban en los glúteos para significar que era una conversión y que era un nuevo nacimiento. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente todas las penas en estas primeras etapas prácticamente eran inhumanas e inusitadas. Hoy por hoy estas penas están prohibidas en nuestro derecho positivo mexicano. El propio artículo 22 constitucional protege este tipo de penas inusitadas, ¿ok? Entonces, los propios hombres se cansan de este tipo de penas inusitadas y hay una serie de humanos, de hombres, que alzan la voz en este movimiento que ya es famoso a la luz de los derechos humanos, y me estoy refiriendo a la Revolución Francesa en el año de 1789, que es cuando detona esta Revolución Francesa en contra del rey Sol, en contra del rey Luis XIV, quien decía que él era el Estado, l'état c'est moi, yo soy el Estado. Entonces ninguna persona puede contradecir lo que yo diga, porque yo soy el Estado. Esa es una de las señales de una dictadura. Espero que hayan visto en Estado y Constitucional cuáles son los rasgos de una dictadura. Uno de los signos de una dictadura es la absorción de todo el poder, cuando el poder recae en una sola persona. Si hay división de poderes, se trata a todas luces de erradicar o de concentrar todos estos poderes en una sola persona. Esas son señales claras de una dictadura. Entonces, esta serie de personas pues se hartaron, prácticamente se fastidiaron de estar pues siendo sometidos a penalidades tan bárbaras como estas, alzaron la mano, se levantaron en armas y finalmente, bajo el estandarte de los derechos fundamentales del hombre, como son la seguridad, la libertad, la igualdad, la fraternidad, pensaban ellos o asumían que si nosotros mismos como humanos nos castigamos de esa manera, pues prácticamente estamos retrocediendo, sería algo retrógrado, nosotros mismos nos estamos erradicando como humanidad, como especie, y eso no puede ser. Entonces, después de este suceso viene un cuarto periodo, que es justamente la etapa humanitaria, donde ahora el centro del universo eran los seres humanos, con exponentes tales como el propio Leonardo da Vinci, quien fue no nada más un artista, sino también fue un doctrinario y aportó muchísimas otras ideas,
fue un filósofo muy famoso. Se trata de proteger al hombre a toda costa. El hombre es el centro del universo, es lo más importante, no lo podemos vulnerar, no lo podemos agredir, nos estaríamos agrediendo a todos como humanidad, como colectividad si esto lo hacemos. Esto también conllevó a situaciones muy extremas. Tampoco podemos concebir que todo gira en torno a nosotros, nada más por el simple hecho de ser hombres y mujeres. Tenemos que estudiarlo no con los sentimientos, no desde el punto de vista pasional, sino desde el punto de vista científico. Entonces, los primeros hombres se empiezan a cuestionar, a ver, si hay conductas que efectivamente nos afectan a todos como sociedad, ¿de qué manera podemos limitarlas? ¿De qué manera podemos evitarlas? Si no podemos restringirlas en su totalidad, debe de haber algún mecanismo o debe de haber alguna manera propiamente dicha para evitar en la medida de lo posible. Entonces empiezan a desarrollarse estos primeros doctrinarios o estos primeros penalistas y estos primeros criminólogos que estudian ya desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, qué es un delito, qué es una pena, qué es una medida de seguridad, quién es un criminal, cómo podemos estudiar al criminal desde el punto de vista académico. Y se termina entonces esta etapa humanitaria para dar pie a una quinta y última etapa que justamente es la etapa científica. En la etapa científica vamos a estudiar justamente todos estos fenómenos inherentes a las ciencias penales, pero ya desde el punto de vista académico. Y los primeros penalistas, los primeros criminólogos, obviamente, se tienen que basar en los estudios o en los elementos o en las doctrinas que hay en ese momento. Hasta ahí, en esa etapa científica, podemos entrar al análisis de estas famosas 3 escuelas, que son las que platicaremos y desarrollaremos más adelante. Justamente hablábamos de la escuela clásica, de la escuela positivista, de la escuela ecléctica. En la escuela clásica, los primeros pensadores, bueno, pues ¿qué tenemos para estudiar? ¿Qué doctrinas, qué material tenemos para estudiar por primera vez estos fenómenos que nunca antes se habían estudiado desde el punto de vista académico? Yo cómo voy a estudiar a la pena, cómo voy a estudiar al delincuente si no tengo nada. Entonces, pues empezaron a basar en las ideas de los filósofos que hasta ese momento habían sido famosos o habían sido escuchados. Vamos a hablar de filósofos tales como Kant, las propias ideas de los griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles, es lo que había en ese momento. Entonces, con base en estas ideas empiezan a desarrollarse las primeras ideas en la escuela clásica. Ya en un segundo momento, en una escuela positivista, ya podemos hablar de un método de estudio para analizar todos estos elementos, delitos, penas, criminales. Y como les comenté en un momento dado, la tercera escuela o la tercera tendencia, la tendencia ecléctica, que es la que reúne lo mejor de todas las escuelas y trata de puntualizar en algunas ideas. ¿Tiene alguna duda hasta este punto? ¿Pudieras repetir lo de la escuela positiva, por favor? Sí, claro. La escuela positivista ya estudia estos objetos de análisis desde el punto de vista académico, pero con base en un método, con base en la doctrina positivista. Podemos referir un doctrinario que es el famoso Augusto Comte. Augusto Comte, quien es el pionero en hablar de este método científico, de este método académico, donde vamos a proponer una teoría, una metodología, justamente para hablar de la pena, del crimen, del criminal, de las penas, de las medidas de seguridad y tal vez hasta de la víctima. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. ¿Para qué servía entonces la pena en estos primeros momentos históricos? En los primeros momentos de la humanidad, y eso pónganse a pensarlo esto, es un ejercicio histórico filosófico que ustedes tienen que hacer como criminólogos. Los primeros seres humanos, ¿cómo entendían la pena? ¿Cómo concebían la pena? ¿Para qué servía? ¿Cuál era la verdadera utilidad de la pena? ¿Castigar? ¿Reprimir? ¿Retribuir una conducta? Recuerden la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si tú robas, yo te voy a cortar las manos, ¿ok? Si tú asesinas, yo te voy a asesinar. Hablábamos de una consecuencia retributiva. Eso es en un primer momento. Algunos otros pensadores entienden que la pena no nada más sirve para retribuir
de manera de consecuencia una conducta indebida. Esto fue en sus primeros orígenes. La pena en sí misma es un castigo. Muchos otros penalistas asumen que la pena simplemente es un castigo y punto. Sirve para castigar las malas conductas. Pues sí, eso es verdad, pero ¿para qué voy a castigar? Voy a castigar para corregir aquellas conductas criminales, para corregir aquellos parámetros o aquellos actos nocivos que socialmente nos afectan tanto. Entonces, el meollo de todo esto, o el objetivo primordial de la pena, al final es resarcir, es corregir. Si nosotros queremos aplicar una pena como medida correctiva, lo que tenemos que implementar es un sistema de penalidades que no sea débil. Tiene que ser severa la pena que vamos a aplicar. Esto en un primer momento. Los criminólogos justamente y estos penalistas que estudiaremos en un momento científico ya platican y ya asumen que la pena tiene que ser proporcional. No se trata de castigar severamente y ya, se trata de dar una pena proporcional a la infracción cometida. Si yo cometí una infracción, pues leve, pues sí tengo que ser castigado, pero no con la misma severidad que un delincuente en cadena que pone en peligro a toda la sociedad. Y entonces empezamos a hablar del tratamiento, no solamente de los castigos, sino del tratamiento de los criminales, de este tratamiento, de estas medidas de seguridad, de estas tratamientos médicos o clínicos, en un momento dado hablando de los criminales desde el punto de vista clínico. Por eso es que hablábamos de la dogmática jurídico-penal ayer, por ejemplo, cuando el juez analiza de manera concreta, cuando el juez analiza de manera integral un caso penal, tiene que analizar cosa por cosa, fase por fase, tiene que desmenuzar la historia, tiene que desmenuzar la conducta, tiene que desmenuzar cada uno de los elementos positivos, tiene que entrar al análisis de los elementos negativos para ver si se actualiza o no, tiene que analizar al delincuente en sí mismo, a ver quién es esta persona, es una persona que sí recibió una educación propia, es una persona que no tuvo la instrucción académica, sí, no, ¿por qué? Para saber entonces si fue intencional, si no fue intencional, qué tan reprochable es esa conducta, si a lo mejor amerita algún tipo de tratamiento especial este delincuente. Fíjense cómo ha evolucionado este concepto de la pena. Antes castigábamos nada más para defendernos, después no, después castigábamos para infligir dolor. De hecho, algunos autores, los vamos a ver más adelante, que asocian justamente esta pena, pues nada más para castigar. A ver, no se trata de castigar por castigar, se trata de prevenir, se trata de enmendar, se trata de corregir, ¿ok? Y bueno, vale la pena mencionarlo, que hoy en nuestros días, a través del Congreso de la Unión, como siempre les digo, a través de nuestros famosos diputados, nosotros tenemos voz en el Congreso porque ellos son nuestros representantes, y así como nosotros mismos, a través de nuestros representantes en el Congreso, establecemos cuáles son las conductas que consideramos nocivas, también nosotros mismos establecemos los castigos, privación de la libertad, una sanción económica, a lo mejor un tratamiento clínico, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto que estamos comentando de la pena? No, profe. Oiga, profesor, respecto a la pena, ya ve que en las escuelas, bueno, inclusive en la tercera escuela, que no lo considera o no se consideran como una tercera escuela, simplemente como una escuela u otra corriente, ya ve que actualmente se empezaron a hacer cambios en las estructuras penales, por ejemplo, de Inglaterra y de algunos otros países. Me estaba contando una persona que estuvo, digamos, es como el paciente de un amigo, es psiquiatra. Uh-huh. Él es colombiano. Él dice que ha estado, bueno, lo que nos comenta es que ha estado en varias prisiones en todo el mundo porque él se dedicaba a robar casas. Uh-huh. O sea, él roba casas y se fue a todo el mundo. O sea, él ya ha pasado, ¿no? Por... Tiene que ser despojo es el tipo, pero sí. ¿Mande? Despojo es el tipo, pero sí. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, él se dedica pues al despojo o al robo de casa habitación. Sí. Ha estado por todo el mundo. Dice que él ha estado en prisiones de Inglaterra, de Japón, de Tailandia, de Zelanda. Y sí dice que que todas las prisiones, todas son esquemas muy diferentes. Por ejemplo, dice que en Inglaterra lo atraparon, o sea, él se metió a robar un McDonald's
Fue muy curiosa la historia. Dice que él se metió a un McDonald's, que ahí dejan las cosas así como, pues, o sea, que todo se ve. Entonces él dice que él se metió al cuartito donde meten el dinero, sacó el dinero, pero que cuando ya iba de salida, pues ya estaban los policías, porque sí se dieron cuenta. Claro. Entonces regresó el dinero, pero ya cuando salió, pues le dijeron, no, vete para acá. Y dice, Inglaterra es uno de los países como más puros o más inteligentes en este sistema, porque dice que cuando fue el detective a preguntarle, le dice, ¿quieres un café? Aquí está. A ver, cuéntame. No, yo no hice. Ah, bueno, que le quite el café y le dice, cuando tú tengas ganas de decirme la verdad, entonces yo te voy a ayudar. Pero hasta que no me digas la verdad, yo no te puedo ayudar en nada. Entonces dice que ya cuando él habla y confiesa, pues le dicen, o sea, mira, si tú lo que quieres es trabajo, te vamos a dar trabajo. Si tú lo que quieres es una casa, te vamos a dar una casa. Y dice que allá el sistema realmente les da todo, con tal de que no vuelvan a delinquir o que no delincan. Si quieren trabajo, si quieren casa, si quieren educación, o sea, lo que quieran. Así él fuera una persona extranjera. No, pues esto es maravilloso. Sí, por supuesto. Para empezar, Colombia, muchos comentarios conforme a lo que dices. Colombia es uno de los países, de hecho, Latinoamérica, de Sudamérica, incluyendo México incluso, es uno de los países más desarrollados criminológicamente hablando en cuanto a doctrina se refiere. Sin embargo, bien sabido es que en nuestro continente, por lo menos de México para abajo, la cuestión y el trato al delincuente y el trato que se da en la penitenciaría y esta crisis que tenemos en las instituciones no está del todo bien. Y eso es correcto, definitivamente esto es un reflejo cultural de lo que vivimos aquí y de lo que se vive en otros países. Nosotros no somos más que un reflejo cultural de nuestras costumbres, de nuestra sociedad, de nuestra instrucción académica, de todos nosotros. Y por supuesto, sí es totalmente creíble. Aquí, desafortunadamente, los mecanismos para implementar tratamientos a los delincuentes, y lo vamos a ver en criminología clínica, no son tan eficaces como en otros países. Justamente ese es el meollo y por eso es que estamos estudiando esto. No entendía tu comentario, pero sí tienes toda la razón, es robo. Porque una cosa es robo, el robo implica desapropiar un bien mueble. O sea, si yo me meto a una casa para robar un bien mueble, pues eso sí es robo. Si yo quiero desapropiarte el bien inmueble en sí mismo, sí es despojo. Pero, por supuesto, que tienes toda la razón y es muy acertado el comentario. Disculpe, no entendí. Duda. Adelante, compañera. Adelante, Stephanie. Uh-huh. Lo que mencionó del robo. Ah, ok. Si tú quieres desapropiar a una persona de un bien mueble sin su consentimiento, eso es robo. Por ejemplo, si yo te robo tu cartera, si yo te robo tu celular, si yo te robo dinero, eso es robo. Pero si yo te quiero desapropiar sin tu consentimiento de un bien inmueble, de tu casa, eso es despojo. Es que yo pensé que aquí el compañero de Gerardo, bueno, el conocido, se dedicaba a despojar casas, pero no, era robo casa habitación, ¿no? Es robo casa habitación, sí, él es, o sea, mi amigo es psiquiatra y le da terapia, o le daba terapia a esta persona, es un colombiano de como entre los 48, 53, 54 años, y dentro de su, ¿cómo se le llama esto? De su penalidad o dentro de sus patrones, de sus cuestiones que tiene que cumplir con la ley, no recuerdo, está la psiquiatría por la edad que tiene. Claro. Creo que lo mandaron. Entonces, pues cuando he llegado a escuchar algunos comentarios de esta persona, porque luego es como café y hacen como su círculo de soy adicto y me presento. Claro. O sea, cuenta lo que ha vivido, qué es lo que dice. Por ejemplo, él dice que no le gustan los mexicanos o trabajar con mexicanos porque dice que es algo muy, yo sé que nos vamos a involucrar en esto, pero también es interesante escuchar el punto de vista del criminal, porque por ejemplo, él como criminal en muchos países, porque como él dice, yo soy un criminal buscado en muchos países, no, y no es que sea usted lo ve, profesor, y es una persona que hasta parece que te está dando clases de cómo ser un criminal. Claro. Porque, por ejemplo, él en toda su trayectoria o todo lo que ha hecho, dice que, por ejemplo, trabajar con mexicanos es lo peor que él puede hacer. Porque dice, si nosotros vamos por una bolsa de 10 millones, con el mexicano ya no es de 10 millones, con el mexicano ya es de 7 o de 6. Y aparte de esos 7 o 6, está el mexicano que dice que tiene que como él hizo más, pues él se queda más.
Y en cambio, los colombianos o centroamericanos, si vamos por 10, entre 10, los 10 son para las 10. O sea, no es tú, no, somos un equipo. Entonces, cuando dice somos un equipo, o sea, yo lo entiendo como crimen organizado. O sea, saben lo que hacen, no es gente que va a probar suerte. Y lo que se identifica o lo que identifica es que ellos son como los judíos, profesor. Están en todos lados. Y si, por ejemplo, él de Rusia, por ejemplo, porque él dice que ha trabajado en todo el mundo y así lo ve como un trabajo, o sea, no lo ve como algo, Claro. o sea, algo malo. Sí. Entonces él dice que se va, o sea, que si él se va de Rusia, se va a Italia a trabajar y en Italia se encuentra a otros colombianos que a lo mejor profesan, no hacen lo mismo, o sea, trabajan como si fueran amigos de toda la vida. O sea, no hay como ahí una No hay discusión. esa línea que nosotros como mexicanos sí planteamos. Ajá, y es lo que dice, el mexicano tiene dos problemas. Uno, está arraigado a su familia y de su familia no lo sacan. Y dos, del gabacho de Estados Unidos. O sea, el mexicano no sale de Estados Unidos. Estados Unidos y su familia para el mexicano es lo máximo. Cuando el mexicano tiene más dinero, más oportunidades, más creatividad, más inteligencia y podría ser dueño del mundo. Pero el mexicano le paran dos cosas: su familia y el gabacho. No hay otra cosa. El mexicano no tiene más visión. Entonces yo cuando él cuenta esto, de verdad, profesor, o sea, sí, yo creo, voy a ver si, no sé si a todos los compañeros o les gustaría, pero puedo preguntarle a a mi amigo, que es el psiquiatra, si nos pudiese compartir una sesión o sea, de estas sesiones, obviamente con los derechos de confidencialidad de rostro y nombres. Claro. Pero sería interesante que pudieran escuchar la manera en que te cuenta lo que él, o sea, lo ven como anécdotas, porque ¿verdad? Hay cada cosa que te cuenta que te da risa. O sea, como por ejemplo de que llegan, le dan el cafecito, ya cuando lo va a agarrar y se lo va a tomar, le dicen, ¿cómo no va a contar la En verdad? Inglaterra sí se acostumbra, digo, ahí a lo mejor hablas de café, pero es té, muchos hablan de café, del té, de la hora que son muy propios los ingleses y por supuesto es todo el modus O a operandi. comparación de Tailandia, que dice que lo tienen en una celda, pero que la celda es muy, o sea, que la celda todo está delimitado, dónde está tu cama, dónde van a ir tus trastes, o sea, y no puedes meter un traste que no sea de la prisión, o sea, lo que ahí dice, y dice que hasta están marcados por círculos, o sea, por franjas, por líneas, y que si tú no tienes todo en su lugar, pues obviamente va un castigo, Claro. y que los primeros días los ponen casi a agarrar como este castigo que nos ponen en México de, a ver, ponte de rodillas en el sol y agarra 2 tabiques y estira las manos y si se te caen, pues, ajá. Dice que ellos lo hacen así, pero dice, allá todo es psicológico, o sea, te dan un castigo y te cansan psicológicamente para que tú aprendas, ¿no? Y te enseñan a través del orden de cómo está compuesta toda tu celda, pues a llevar una vida en orden. Entonces ahí es donde yo me pregunto, profesor, ¿por qué si nosotros, como lo dice el profesor Manzanera, somos pioneros, estamos adelantados en el documental que nos mandó, en el documento que nos mandó del video? Ahí dice que, por ejemplo, España hace 6 años, porque creo que esto es de hace 6 años, el video que nos mandó, dice, España tiene 2,000 estudiantes, cuando en México tenemos 50,000. O sea, eso es un tema, y yo también coincido con el doctor. Desafortunadamente, nosotros a nivel institucional y como gobierno estamos asumiendo que todos necesitan recibir una instrucción, ya no nada más primaria ni secundaria. A todos los queremos hacer licenciados, y eso es un tema, porque necesitamos ocupar un lugar especial en la sociedad. No todos están diseñados, ni todos tenemos una personalidad para ser abogados o científicos o ingenieros, y no está mal, no es que sea despectivo, pero tenemos justamente ese problema de asumir el rol que nos corresponde en la sociedad. Ahorita esto que estás comentando es interesante. En la investigación que van a hacer del famoso problema, ahorita que estás comentando eso, valdría mucho la pena que incorporaran derecho comparado. A nivel ya profesional, sobre todo en temas jurídicos, vale mucho la pena que investiguen cómo funciona, lo que tú estás diciendo, cómo funciona en otros países. Criminológicamente se sugiere justamente investigar algunas tendencias, como tú dices, colombianas, hay algunas tendencias brasileñas, algunas tendencias mexicanas, porque sí en México eso sí no lo podemos
no lo podemos dejar de margen. México ha evolucionado mucho en criminología, pero en la práctica, ese es nuestro problema y eso es verdad. La práctica es lo que de pronto nos puede llegar a ocasionar problemas. ¿Okay? Muy bien, profesor. Sí, era lo que yo tenía porque le digo, o sea, en otros países, o sea, sí se ve un adelanto. Y por ejemplo, Inglaterra lleva con el common law, pues, siglos. Y no nada más Pero Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Irlanda, son los tres sistemas jurídicos fundamentales que hay. Está el common law, está el sistema islámico, está el sistema germánico románico, al cual pertenecemos nosotros, y bueno, pues cada uno tiene lo suyo. Les ha servido mucho el common law porque nos basamos en precedentes, en antecedentes, y hacia allá vamos nosotros, aunque tenemos mucha influencia de Roma, pero Oiga, profe, sí, adelante. también en esos países, por ejemplo, no siempre es ir a prisión, o sea, hay otras medidas para llevar a cabo tu sentencia, pudiera ser con servicio comunitario De hecho, o los también ponen a hacer en nuestros cosas. códigos penales, cuando veamos esto de las famosas excusas absolutorias y me meten todos estos temas, vamos a ver que en México también están contempladas en la ley esas figuras y esas alternativas. El grave problema es que en México sí somos un poquito más cuadrados al momento de juzgar al criminal. Él cometió un delito y ya todos asumimos que tiene que ir a prisión. Y es justamente lo que vamos a tratar en las próximas sesiones. A ver, no nada más se trata de castigar y va a la cárcel. Por ejemplo, ahorita con el nuevo sistema acusatorio, en el nuevo sistema penal, hablamos de una suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Pues porque ya una consigna, dicen los grandes penalistas y en voz de grandes politólogos, la consigna es desasolvar las cárceles, en pocas palabras. Hay que sacar a la gente porque ya hay una sobrepoblación en la cárcel. Entonces, si a lo mejor una persona es primodelincuente, ¿qué significa que sea primodelincuente? Es una persona que delinque por primera vez, el delito no es grave, entonces antes, incluso el propio Ministerio Público pudo haber hecho una acusación formal, ya antes de iniciar el proceso penal propiamente dicho, porque hay varias fases, antes de ese momento, antes de que inicie justamente la etapa del proceso propiamente dicho, hay unas alternativas aquí en México en el nuevo sistema de proceso penal que se llama suspensión condicional de proceso. Eres primo delincuente, tu delito no es grave, ponte de acuerdo con el Ministerio Público, que es el representante de la sociedad, y a ver, vamos a imponerte o tienes que seguir a cabo estas medidas. Tienes que ir a firmar cada 15 días, se te prohíbe acercarte a la víctima y al ofendido, se te prohíbe salir del país, a lo mejor tienes que dar una indemnización, por decir algo, y si tú cumples estas medidas en 6 meses o un año, lo que establezca el juez, bueno, se va a suspender el proceso y no lo vamos a continuar. Quiere decir que esa persona ya ni siquiera va a ser procesada. Tenemos ese beneficio. Entonces, pues es lo que han tratado de implementar. México, sobre todo en procesos penales, cada vez trata de asumir un poco más el rol, justamente lo que decía Gerardo, trabajando con base en procesos tipo common law, tipo antecedentes. No sé cómo estén con el tema de jurisprudencia y los criterios de la Corte, que también ha sido modificado eso, pero tratamos de basarnos cada vez más en antecedentes y pues hacerlo todo de manera expedita, que eso es lo que sí tiene el common law. Para los que no sepan, el common law se escribe así, que esto sí es importante. Common law es uno de los 3 sistemas jurídicos que hay a nivel mundial y pues lo siguen países como comentábamos, anglosajones, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Irlanda, y ellos basan su derecho en antecedentes. ¿Qué pasó en el caso de, no sé, de Marbury contra Madison? Ah, bueno, fue absuelto por tal razón, y pueden invocar casos anteriores. El tema es que ellos lo hacen brevísimo, y es lo que tratamos de implementar, porque antes nuestro sistema penal era sumamente lento, sigue con muchas imperfecciones, pero tratamos de darle ya esa celeridad que antes no tenía. ¿No es lo mismo una condena condicional a una suspensión condicional del proceso? No, ¿verdad? Porque No, aquí ya hay una condena. no, exacto, justamente eso, excelente pregunta. Cuando eh, estás, cuando inicias una denuncia o una querella, que también lo vamos a ver al rato, iniciamos una denuncia y una querella. La denuncia o querella sirve para hacer el conocimiento del Ministerio Público que posiblemente se cometió un hecho delictivo. ¿Ok? El Ministerio Público tiene que investigar esas conductas, el Ministerio Público tiene que reunir evidencias suficientes para acreditar probable responsabilidad, para acreditar cuerpo del delito. Si el Ministerio Público considera que sí hay elementos, el Ministerio Público es el único
solamente la Corte en una excepción en materia de amparo, pero por regla general el Ministerio Público es el único que puede ejercer acción penal. En penal no es como en las demás materias, como el civil, como el mercantil, como el administrativo, que yo puedo demandar como particular. Lo que conocemos, entre comillas y vulgarmente, como las demandas penales, que no hay demandas penales, se le conoce como ejercer acción penal, y solamente el Ministerio Público puede ejercer acción penal. Por eso es incorrecto decir, es que lo demandé penalmente. No, a ver, tú solamente presentaste una denuncia o una querella. Tú solamente hiciste el conocimiento del MP los hechos para que los investigue. Si el MP considera que sí hay elementos, va a ejercer acción penal y entonces va a poner al imputado a disposición del juez de control para que califique de legal o no la detención, para que lo vincule o no a proceso. Puede pedir que se amplíe el periodo para poder investigar y poder ofrecer más elementos de convicción, pero al final vamos a poner una fecha límite y el Ministerio Público, si considera que con los elementos que tiene sí hay que irse a proceso, hace una acusación formal, un escrito acusando formalmente. Hasta ese momento, una vez que el Ministerio Público hace esa acusación, el juez automáticamente me va a dar una fecha de audiencia para iniciar el proceso penal. Hasta antes de la audiencia, o incluso en la misma audiencia, antes de iniciar el proceso, hasta ese momento tengo yo para pedirle al Ministerio Público que me suspenda el proceso condicionalmente. Eso quiere decir, yo no quiero que se lleve el proceso, por lo tanto, no va a haber condena. ¿Pero a cambio de qué? Ok, se va a suspender tu proceso para que salgas libre siempre y cuando reúnas estas características y siempre y cuando te comprometas a hacer estas medidas. Si se juntan esas características y si cumples estas medidas, entonces el juez automáticamente va a desestimar la causa, la va a dar por concluida. Quiere decir que no hubo proceso y por lo menos no, y por lo consecuente no hay condena. Entonces no podemos asumir que una persona fue condenada porque ni siquiera fue procesada. ¿Sí me explicó o no? Sí, profesor, yo lo que pasa es que yo tenía la duda entre esa precisamente, lo que es la condena condicional y la suspensión condicional. Ok. Profesor, una pregunta. Dijo que el common law era uno de los que, es que ya no alcancé a apuntar. Sí, claro. Hay tres sistemas jurídicos en el mundo. Uno es el common law, que es el que les platico, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Australia. El otro es el sistema islámico. Este sistema islámico generalmente lo llevan a cabo países de Medio Oriente, generalmente se caracteriza por que basan su sistema jurídico todavía en algunas influencias teocráticas, todavía se basan mucho en esta cuestión de la divinidad y se caracterizan en gran parte por ser países violadores de derechos humanos, por seguir doctrinas propias como el comunismo, alguna de estas situaciones. Y el tercer sistema legal es el sistema germánico-románico, que es el que nosotros llevamos a cabo, que son justamente todos aquellos países germánico-románico, todos aquellos países en los que basamos nuestras leyes en las leyes romanas. Cuando nosotros fuimos conquistados el 13 de agosto de 1521 por España, tenemos que hacer un poquito de historia. Roma de Occidente cae aproximadamente en el 476 después de Cristo, pero Roma en su momento conquistó muchas provincias. Roma conquistó España, conquistó los galos, los godos, los ostrogodos, muchas provincias. Como conquistó España Roma, ¿qué creen que pasó? Pues solamente los españoles empezaron a desarrollar un sistema basado también en estas leyes romanas. Esas leyes se les conocían incluso como ius gentium. Es el derecho que se aplicaba, el derecho romano que se aplicaba en las provincias conquistadas. Entonces se hace una mezcla entre el derecho que ellos tenían y el derecho de Roma, y bueno, ese es el derecho local. Obviamente nos conquista España, ¿y qué tipo de ley creen que aplican en la Nueva España? Pues las leyes que tenían en ese momento, las leyes de Alfonso el Toro, algunos códigos, etcétera. Entonces, brevísima recopilación de la novísima, varias situaciones. Entonces, como España tiene esta influencia romana y de otros países, nosotros cuando nos volvemos independientes, justamente, pues, ¿cómo iniciamos México? Acabamos de cortar el listón para hacer México. ¿En qué nos basamos para hacer nuestras leyes? Pues en lo que tenemos.
España nos conquistó, vamos a basar algunas legislaciones pues en derecho español, otras en derecho alemán, por eso es que nosotros somos un sistema germánico-románico, igual que otros países, naturalmente. ¿Sí está claro? Ok, niños. Bueno, son 10:16, nos vemos 10:26 para hablar ahora sí del estudio del delincuente como otro objeto de estudio de la criminología. Sí, profe, gracias. Gracias, Ok.